Después de la muerte de Franklin G., me di cuenta de que yo era simplemente un sustituto de su inolvidable primer amor. Sin embargo, él me había mimado como a una esposa amada. Durante 40 años nunca cociné, nunca hice ninguna tarea doméstica y no sabía nada. Mi hija me regañó por estar mimada, diciendo que era tan tonta como un cerdo. Dijo que no era tan moderna como la señora que le gustaba a su padre y me echó de la casa. Solo después de irme, me di cuenta de que no podía usar aplicaciones de transporte, conectarme a Wi-Fi, ni siquiera encontrar el código de pago para pagos móviles. Más tarde, aprendí a usar varias aplicaciones, practicar yoga en directo y cocinar. De vez en cuando, incluso bailaba en la plaza con algunos ancianos. Justo cuando estaba prosperando, mi marido volvió a la vida. Llegó con los ojos rojos y trajo a nuestra hija para pedirme que volviera a casa. Los miré sorprendida y dije: hija, lo siento, solo tengo a la que está detrás de mí. En cuanto a mi marido, lleva años muerto y la hierba de su tumba tiene 2 metros de altura. Capítulo 1. Después de salir de la villa, seguía lloviendo a cántaros afuera. Sostenía un paraguas en una mano y una maleta en la otra, de pie, desconcertada, al borde de la carretera. Aunque estaba decidida a abandonar esta ciudad, aún me sentía perdida al enfrentarme sola al tráfico. Después de todo, nunca había salido de casa sola en 40 años desde que me casé con Franklin a los 20. Pero ahora, quisiera o no, tenía que irme. Quizá por la lluvia, había muy pocos taxis. Aunque intenté parar uno, ninguno se detuvo, porque todos los taxis tenían pasajeros. Tal vez al verme intentar parar un taxi, un transeúnte no lo soportó y me recordó: señora, use una aplicación de transporte. Un conductor vendrá rápidamente a recogerla. No tenía la aplicación descargada ni sabía cómo usarla. Aunque me daba un poco de vergüenza decirlo, pregunté humildemente: joven, no sé cómo usar la aplicación. ¿Puede enseñarme? El joven dudó, pero murmuró: pareces de la edad de mi madre. ¿Cómo es posible que no sepas esto? Olvídalo, yo te enseñaré. Me enseñó con paciencia y me esforcé mucho por aprender. De repente, la chica que estaba a su lado le susurró algo al oído. Me miró con sorpresa y finalmente exclamó: no puede ser, ¿es ella de verdad? Luego se echó a reír a carcajadas. Lo sabía, ni siquiera una señora mayor puede ser tan tonta. Resulta que eres esa famosa esposa mimada de internet. Que me llamaran esposa mimada me dejó en shock y perplejo. Después de insistir, el joven me mostró un video corto. En él, Franklin me mimaba mientras mi hija se quejaba a mi lado. ¿Ves? No mentía, ¿verdad? Mi madre tiene 60 años y no puede cuidarse sola. No exagero, pero siempre necesita que mi padre encienda la televisión. Quise decir que la última parte era una exageración, pero moví los labios y no dije nada. En la era de internet, ¿no es esto lo que la gente quiere ver? Este video tenía decenas de miles de me gusta e incluso más comentarios. Casi todos los comentarios me regañaban por ser una esposa mimada. El comentario con más me gusta decía: esta no es una esposa mimada a esta edad, es claramente una anciana mimada, e incluso hizo que los términos anciana mimada y esposa mimada se popularizaran, extendiéndose en la comunidad literaria en línea. Capítulo 2. En ese momento, Franklin me cuidaba meticulosamente. Aunque tenía una empresa que administrar desde que se casó conmigo, delegó la mayor parte del trabajo a sus subordinados. Incluso para las reuniones, solo asistía por videoconferencia. Ocasionalmente iba a la empresa, pero la mayor parte del tiempo se quedaba a mi lado. Dijo que se enamoró de mí a primera vista y se enamoró aún más profundamente la segunda vez. En aquel entonces, siempre sentía que cuando me miraba, parecía que estaba mirando a otra persona a través de mí. Pero su atento cuidado y sus repetidas declaraciones de amor disiparon gradualmente este pensamiento. Al fin y al cabo, ¿quién puede fingir amar profundamente durante 40 años? Empecé a decirme a mí misma que estaba pensando demasiado. Recordándolo ahora, dijo que le gustaba mi cabello negro liso, así que no me lo arreglé, e incluso cuando empecé a tener canas con la edad, me teñí el pelo de negro a propósito. También me obligó a comer zanahorias y tomates que él mismo cocinaba, aunque no me gustaban nada. Todo tenía un motivo oculto. El cabello largo, liso y negro era el peinado favorito de su inolvidable primer amor, y las zanahorias y los tomates eran las favoritas de esa mujer. Incluso los peluches que llenaban la mesita de noche eran sus preferencias. En retrospectiva, yo fui la tonta, cegada por el supuesto amor. No fue hasta el funeral de Franklin que vi a la mujer que se parecía a mí en un 70% que finalmente lo entendí. No, debería decir que yo me parecía a ella en un 70%. Lo curioso es que, aunque sabía la verdad, aunque esa mujer declaró su dominio y dijo que Franklin solo me estaba usando como sustituto, anuncié que ya nada importaba.
pero por alguna razón, cuando lo recuerdo ahora, aún siento un dolor sordo en el pecho. Capítulo 3. Quizás incluso los cielos estuvieron de acuerdo con mi decisión de dejar esta ciudad desgazanante. Rápidamente logré parar un coche en la estación de tren de alta velocidad. No sabía a dónde ir, pensando que tal vez podría ir a un lugar con un clima de primavera, todo el año lejos de aquí, así que puse mi destino a Kunming. Desafortunadamente, la fila en la taquilla era demasiado larga. Al ver la larga cola, dudé. Tal vez notando mi ansiedad, una persona vestida como miembro del personal se me acercó y me dijo: «Señora, la fila en la taquilla es demasiado larga. Si tiene prisa, es más conveniente comprar los boletos en línea. Una vez que los compre, no necesita recogerlos. Puede entrar a la estación solo escaneando su documento de identidad». Es cierto que es conveniente, pero para mí no lo era. Al ver el proceso de compra de boletos en línea pegado cerca, me quedé perpleja con el primer paso. Necesitaba escanear un código QR con WhatsApp, pero no sabía dónde abrir el escáner. Al ver mi torpeza, el empleado frunció el ceño y extendió la mano para tomar mi teléfono. Le di mi teléfono y comenzó a ayudarme a comprar un boleto para Kunming. Cuando terminó, el empleado me devolvió mi teléfono. Un transeúnte murmuró: «Si eres vieja y no sabes usarlo, no salgas a crear problemas. Deja que los jóvenes recuperen el hálito. ¿No es mejor así?». Lo miré y el joven se burló: «¿Qué miras, vieja inútil? Estoy hablando de ti». Tal vez fue porque no había comido todo el día y mi hipoglucemia volvió a aparecer. Antes de que pudiera replicar, sentí que el mundo giraba a mi alrededor. Instintivamente, metí la mano en mi bolsillo para buscar caramelos, pero estaba vacío. Cuando Franklin estaba vivo, siempre ponía algunos caramelos en mi bolsillo. Después que fue, olvidé hacerlo yo misma. Parece que tenían razón. Realmente soy una inútil. Cuando estaba por desmayarme, me pusieron un caramelo en la boca. Entonces, una voz femenina suave y agradable dijo: «Señora, soy doctora. Está teniendo un episodio de hipoglucemia. Abra la boca y coma este caramelo primero». Cuando desperté de nuevo, estaba sentada en una silla en la sala de espera. Mi cabeza descansaba sobre una joven de unos 25 años. En ese momento, tenía los ojos rojos y miraba fijamente la conversación en su teléfono. No estaba mirando a propósito, pero una mirada casual me mostró las 2 líneas de mensajes: «Ella ha vuelto. Terminemos». Aunque no estoy al día con las tendencias y no soy muy bueno con los teléfonos inteligentes, no soy tan tonto como para no saber qué significan esas 2 frases. Al notar que estaba despierto, la joven se volvió a mirar hacia mí. Rápidamente apagó la pantalla de su teléfono y se secó discretamente las lágrimas de las comillas de sus ojos. Entonces me dedicó una hermosa sonrisa. «Señora, está despierta». Despierta. ¿Cómo se siente? Le dije que estaba mucho mejor y le di las gracias. Cada uno tiene su propia historia y yo también. Al ver que no quería hablar del tema, fingí no saber nada. Se llamaba Sue April y durante nuestra conversación descubrí que también iba a Kunming. No solo íbamos en el mismo tren, sino que también teníamos asientos contiguos. Cuando se enteró de que no sabía usar un teléfono inteligente, se sorprendió bastante. Entonces, pacientemente, me enseñó paso a paso. Al ver su expresión de paciencia mientras me enseñaba, sentí una punzada de emoción. He vivido tanto tiempo e incluso mi hija estaba impaciente por hacer esto, y sin embargo, una desconocida fue tan paciente al enseñarme. Quizás debido a la duración del viaje, poco a poco nos fuimos abriendo y comenzamos a hablar con libertad. Para mi sorpresa, no solo nuestros viajes fueron similares, sino que nuestras experiencias también lo fueron bastante. La diferencia radicaba en que yo descubrí el inolvidable primer amor de Franklin después de que falleciera en mi vejez, y ella se había lanzado de cabeza al amor a los 18 años, solo para descubrir que 2 años después, que ella era una sustituta. En ese momento, 2 almas separadas por 40 años encontraron consuelo la una en la otra. April de repente tomó mi mano y tomó una decisión importante: «Señora, vivamos juntas». Capítulo 5. Cuando dijo eso, mi primera reacción fue, por supuesto, negarme. Después de todo, después de la muerte de Franklin, una vez pensé que yo tampoco viviría mucho más. Él solo era 6 años mayor que yo y no podía escapar de la vida, la vejez, la enfermedad y la muerte, y mucho menos de mí. No quería cargar a una persona joven con mi cuerpo envejecido y en el futuro cada vez más frágil. Después de mi amable negativa, su actitud se mantuvo firme. «Mamá, de ahora en adelante soy tu hija». April era médica y había solicitado voluntariamente su traslado a Kunming. Tenía una casa aquí, no en el centro de la ciudad, pero en un entorno agradable. Había un pequeño patio delante de la casa y a pesar de la falta de mantenimiento, gracias al entorno, las flores y plantas del jardín prosperaban sorprendentemente bien. Después de llegar, tomamos una decisión esa misma noche. Ella iría a trabajar y yo abriría una floristería, vendiendo flores tanto en persona como siguiendo la tendencia de hacer transmisiones en vivo para enseñar arreglos florales y vender flores. Aunque Franklin me había malcriado hasta convertirme en una anciana mimada, me apasionaba el arte floral. Después de estudiar
hacerlo durante décadas. Puede que no fuera una maestra, pero se me consideraba bastante hábil. En cuanto a las transmisiones en vivo, confiaba en que con la ayuda de April, si no lo hacía bien la primera vez, eventualmente lo dominaría después de algunos intentos más. Por suerte, las transmisiones en vivo no eran difíciles. El negocio fue duro al principio, avanzando paso a paso, pero gracias a mis altas habilidades en arreglos florales y mi persistencia, había acumulado un pequeño grupo de decenas de miles en un año y medio. Aunque no fue suficiente para hacernos ricos, fue suficiente para que compráramos lo que quisiéramos sin dudarlo. Hasta que un día llegó un visitante inesperado a la floristería. Capítulo 6. Era una figura algo familiar. Al principio pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. No fue hasta que los rasgos del anciano se hicieron visibles gradualmente que me di cuenta de que no estaba soñando, sino que era real. La persona frente a mí era Franklin, quien supuestamente había muerto de un ataque al corazón. Me dolió el corazón intensamente, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, me recompuse rápidamente. Reprimí mi voz ronca y pregunté con indiferencia: ¿está eligiendo un ramo para su esposa? ¿Es su cumpleaños o algún aniversario? Hoy no era ni el día de Valentín ni ninguna otra festividad. Después de un año y medio de experiencias sociales, había aprendido mucho sobre las cortesías sociales. Con mi pregunta, el anciano frente a mí levantó la cabeza para mirarme. Abrió la boca sorprendido y luego tartamudeó: solo estoy mirando, antes de huir apresuradamente. Finalmente confirmé que él era Franklin. El ataque al corazón y el rescate fallido fueron una mentira. Su muerte fingida fue la verdad. Por esa mujer, Franklin no solo me abandonó, sino que también renunció voluntariamente a los cientos de miles de millones de activos de la familia G. Lo que no esperaba era que desde nuestro encuentro en la floristería me encontrara frecuentemente con Franklin cerca de mi casa. Aunque no viera su cara claramente, con solo ver esa figura familiar a lo lejos, con quien había vivido decenas de años, era suficiente para saber quién era. Tenía algo de curiosidad y era demasiado perezoso para seguir fingiendo. La siguiente vez que vi a Franklin asomándose, decidí tomar la iniciativa. Aparecí frente a él mientras miraba a su alrededor. Señor G, ¿no debería estar acompañando a su esposa? ¿Qué hace en mi pequeña floristería? Quizás sin esperar ser descubierto, Franklin, que solía ser tranquilo y digno, pareció desconcertado. Antes de que pudiera responder, hablé de nuevo. No me diga que solo está de paso. Lo he visto estos días. Esta vez finalmente reunió el coraje. Ana, tal vez deberíamos hablar. Lo miré en silencio. Él tragó saliva y habló de nuevo. No quería engañarte. Después de todo, vivimos juntos la mayor parte de nuestras vidas. Morir por ti fue una dolorosa despedida. Pero es mejor que... Sentí ganas de reír, pero me contuve. Casualmente pregunté: ¿mejor que abandonar a tu esposa e hijos a los 60 años para buscar un nuevo amante? ¿Verdad? Franklin, no herir mis sentimientos era solo una excusa. Tu verdadero propósito era mantener tu dignidad y seguir con tu amada. Desafortunadamente, el mundo es grande y pequeño a la vez. Conocerme aquí fue más allá de tus expectativas. Tal vez toqué un punto sensible. Franklin abrió la boca, pero al final no dijo nada. Vete, haré como que moriste y tú puedes hacer como que nunca me conociste. Con mi despedida, Franklin no se detuvo. Luego se puso en pie tambaleante y salió con pasos inestables. Al mirar su espalda, me di cuenta de que en tan solo un año y medio, Franklin había envejecido aún más rápido. Una vez, incluso con casi 70 años, parecía que tenía solo 50. Ahora, diciendo que tenía más de 70, nadie lo dudaría. Finalmente podía pasar su vida con su amado e inolvidable primer amor sin remordimientos. Entonces, ¿por qué se veía tan miserable? Mamá, ¿quién era ese tío hace un momento? ¿Por qué lloras? La voz de April me trajo a la realidad. Me toqué el rabillo del ojo y me di cuenta de que efectivamente había derramado lágrimas. Al verme así, April preguntó suavemente: «Mamá, ¿es el señor G?». Asentí sin ocultar la verdad y le conté todo sobre nuestra conversación. April me tomó suavemente la mano y dijo: «Mamá, sé la razón». Capítulo 8. Resulta que incluso antes que yo, April había notado a este anciano que solía merodear en la floristería. Por curiosidad y combinándolo con mis experiencias pasadas, April adivinó la situación general. Preocupada por mi seguridad, investigó más a fondo y rápidamente comprendió toda la historia. Resulta que después de mudarse a Kunming, los dos disfrutaron de una vida relativamente feliz, saliendo juntos al amanecer y regresando al anochecer. Desafortunadamente, el anciano Franklin ya no era tan vigoroso como antes. Además, después de fingir su muerte y cambiar su nombre, se convirtió en un anciano ocioso, sin siquiera una pensión. Pero su inolvidable primer amor, Amanda Shen, era diferente. Se había convertido en viuda en su vejez, dejando la mitad de su patrimonio a sus hijos y la otra mitad para su propio uso. Aunque no era mucho, era suficiente para una vejez cómoda. Además de bien cuidada, no solo era delgada, sino también delicada y encantadora. Muchos la cortejaron cuando era joven y en su vejez una larga fila de ancianos la seguía. Todos los días en el parque, muchos compañeros de baile la invitaban a bailar, incluyendo algunos más jóvenes que su inolvidable primer amor, con pensiones
vibraciones más altas. Con el tiempo, Amanda encontró insoportable el olor a viejo de Franklin y se quejó de que no era tan romántico como el encantador viejo Wang de al lado. Sin una pensión, no solo no aportaba valor emocional, sino que también carecía de lo material. Después de explicar todo esto, April me miró con vacilación para hablar. Le dije: April, sé lo que quieres decir. No se arrepiente de haber fingido su muerte y de haberme perdido. Se arrepiente de haberlo dejado todo y de no haber obtenido lo que quería en cambio. No te preocupes, no volveré. Después de todo, a mi edad, veo el amor con más claridad que los jóvenes. Si no hay amor, no hay amor. En lugar de enredarme y torturarme, es mejor cortar lazos limpiamente. Capítulo 9. Fui al parque. Desde lejos vi a Amanda rodeada de gente. Tenía una figura esbelta y vestía un top rosa escotado que dejaba al descubierto su abdomen con un cardigan blanco encima. Lo combinó con pantalones beige de pierna ancha con una abertura hasta el muslo y tacones altos. Un grupo de ancianos la miraban completamente hipnotizados mientras Amanda bailaba apasionadamente con uno de ellos. A veces el anciano la alzaba en brazos y otras veces se abrazaban, mirándose fijamente a los ojos. Sus diversos y complejos pasos de baile asombraron a todos. Mucha gente grababa videos con sus teléfonos e incluso yo quedé cautivado por su baile. Debo admitir que, comparada conmigo, la vida de Amanda era realmente colorida y vibrante. En cuanto a Franklin, permanecía allí de pie con una expresión tensa. Observaba fijamente a la pareja que bailaba. Después de que terminó el baile, dio un paso al frente, pero antes de que pudiera acercarse, otros ancianos se abalanzaron sobre él. Lo empujaron al borde de la multitud, aparentemente queriendo detenerlos, pero al darse cuenta de que no tenía derecho a hacerlo, solo pudo quedarse allí de pie, incómodo. En efecto, la vida no era como él deseaba, pero sí era como yo había pensado. No volví al parque para unirme a la diversión. En cambio, Franklin empezó a aparecer en mi puerta con frecuencia. A veces era porque llegaban las flores al por mayor y se apresuraba a ayudarme a cargarlas. A veces veía el montón de hojas y pétalos de mis arreglos florales y se ofrecía a limpiar. A veces traía el almuerzo, diciendo que había preparado mi cerdo agridulce favorito. Resultó que sabía lo que me gustaba comer. Él simplemente no quería recordarlo ni molestarse en hacerlo. Desafortunadamente, no solo aprendí a cocinar, sino que me volví bastante hábil en ello. Mirando la lonchera que sostenía, abrí la mía. El cerdo agridulce es demasiado grasoso. Dejé de gustarme hace mucho tiempo. Ahora como lo que cocino yo mismo. Es sano y nutritivo. Él siguió viniendo con frecuencia, pero ya no le cerré la puerta en la cara. Al tercer año de la caída de Franklin, finalmente sintió la dura realidad. Sin un centavo y echado por Amanda, finalmente llamó a su hija. Desafortunadamente, la hija que él crió se negó a reconocerlo, alegando que su padre había muerto hacía 3 años. Franklin, sin desanimarse, de alguna forma encontró la forma de contactar a los periodistas, anunciando que era el expresidente del Grupo G. Sin embargo, todos sabían que el expresidente del Grupo G, Franklin, había fallecido hacía tiempo y todos habían asistido a su funeral. Muchas personas se presentaron para testificar que el Franklin que tenían ante ellos solo era un impostor que se parecía. Incluso su hija publicó un certificado de muerte en línea acusando entre lágrimas a este impostor de tener motivos siniestros. Capítulo 10. Franklin no pudo probar su identidad. Después de recibir burlas y sarcasmo de los internautas, cayó en depresión una vez más. Por otro lado, yo, quien antes era considerada frágil, se convirtió en un tema candente entre los internautas debido a la afirmación de Franklin de que no estaba muerto. Fui votada la mujer más feliz de Internet, sin duda. Aproveché esta ola de atención y gané cientos de miles de seguidores para la cuenta de mi floristería. Con ramos frescos y abundantes, los pedidos llegaron. No tuve más remedio que contratar a varios empleados para ayudar a administrar el negocio de la floristería. Con este aumento de tráfico y una gestión diligente, obtuve una ganancia sustancial. Estaba tan ocupada que no tenía tiempo para preocuparme de si Franklin, como antes, visitaba la floristería a diario, hasta que unos meses después, Franklin apareció frente a mí con su hija. Ya no era el hombre desaliñado que había sido. Vestido con un traje hecho a medida, se transformó de nuevo en el arrogante Franklin del pasado. Esta vez, con los ojos enrojecidos, él y su hija me rogaron que regresara a casa. Los miré sorprendida. Hija, lo siento, solo tengo a una detrás de mí. En cuanto a mi marido, lleva años muerto. La hierba de su tumba ya tiene 2 metros de altura. Franklin estaba atónito. Hizo una pausa antes de decir: Ana, sé que me equivoqué. ¿Qué tengo que hacer para que me perdones? La expresión de su hija cambió. Mamá, a tu edad, ¿por qué sigues haciendo un berrinche? Sí, papá se equivocó, pero solo estaba intentando compensar los remordimientos de su juventud. Además, si una mujer no puede conservar el corazón de su marido 40 años, ¿no crees que ella también tiene un problema? Admito que mi hija fue criada por Franklin, así que es natural que esté cercana a él, pero sus mentiras descaradas para excusar a su padre eran
eran ridículas. La abofeté con fuerza. Cállate. Desde que salí de la casa de la familia Yi, ya no tenemos ninguna relación. Dices que tengo un problema, entonces déjame preguntarte, si tu marido tuviera una amante, ¿eso sería también tu culpa? Con eso, mi hija rompió a llorar. Se cubrió la cara y advirtió a Franklin: papá, mira a mamá. ¿Cómo puede decir cosas tan crueles? Olvídalo. No necesito una madre así. Salió enfurecida, dejando a Franklin de pie frente a mí. Respiré hondo y le ordené que se fuera. Tú también deberías irte. Ninguna persona que apellide Yi es bienvenida aquí. Capítulo 11. Pensé que después de la última discusión, Franklin no volvería. Después de todo, había resucitado su vida, ganando poder y fama una vez más. Creí que con sus finanzas ahora estables y una apariencia pulida, su inolvidable primer amor volvería a él. Pero para mi sorpresa, desde ese día, Franklin comenzó a venir a mi puerta con frecuencia. Siempre vestía apropiadamente. Se quedaba en silencio en la puerta mirando hacia adentro. A veces traía flores, otras veces regalos, pero la mayor parte del tiempo se quedaba allí parado, observándome en silencio, siempre con una sonrisa. Lo ignoraba, pero él persistía día tras día durante un año, convirtiéndose en una presencia singular en mi pequeña floristería. Alguien grabó un video que se volvió viral en internet. Muchos jóvenes suspiraban, comentando lo románticos y devotos que podían ser las personas mayores, a diferencia de la voluble generación joven. El internet no tiene memoria. Llamaban cariñosamente a Franklin un anciano adorable y a mí una anciana testaruda. No entendían por qué, a mi edad, era tan reservada y me negaba a aceptar la confesión del anciano. No me respondía. Aunque me trataba como una sustituta, me había cuidado bien durante décadas, así que guardé la verdad para mí. Misma para preservar su dignidad. Sin embargo, a medida que más y más personas venían a mi floristería para ver a Franklin y grabar videos, mi tienda y mi cuenta de transmisión en vivo se vieron afectadas. Algunos jóvenes extremistas atacaron mi cuenta publicando comentarios abusivos e incluso algunos devolvieron maliciosamente las flores que habían comprado en mis transmisiones en vivo. Las flores devueltas, después de varios días de envíos de ida y vuelta, ya no se podían usar y perdí decenas de miles de dólares en poco tiempo. Desesperada, cerré mi transmisión en vivo temporalmente para evitar el caos y solo vendí flores en persona. Pero entonces, otra noticia se convirtió en tendencia. La identidad de Franklin quedó al descubierto, junto con nuestros 40 años de matrimonio. Lo que siguió fue la revelación de cómo fingió su muerte y lo abandonó todo por su inolvidable primer amor. Los internautas, que solo eran espectadores, cambiaron de bando y comenzaron a atacar a Franklin. Pasó de ser un anciano adorable a un viejo canalla, mientras que yo me convertí en la pobre anciana humillada y solitaria, vagando por un país extranjero. Un bloguero popular con excepcionales dotes de actuación investigó mi pasado y con lágrimas en los ojos narró la historia ante la cámara. Contó mi trágico pasado sin padres, cómo el primer amor de Franklin eligió a un hombre más rico y lo abandonó. Narró cómo, tras ser abandonado, Franklin no pudo olvidar a su primer amor y me trató como un sustituto, elevándome a las nubes solo para luego arrojarme al vacío. En resumen, esta historia era cierta, pero incluso más melodramática de lo que había imaginado. Pero el pasado es pasado. Aunque los internautas y el creador del video afirmaron que lloraron, no sentí nada. Tal vez la popularidad del video fue demasiado. La vida de Franklin se vio afectada. Desde el aumento de atención no había vuelto a aparecer. Mi floristería volvió a su estado bullicioso habitual, o mejor dicho, el negocio iba incluso mejor que antes. Algunos internautas me sugirieron que cambiara de trabajo, ya que administrar una floristería no es muy lucrativo, especialmente porque priorizo la calidad y la apariencia, lo que deja pocas ganancias. Algunos comerciantes se me acercaron queriendo que transmitiera en vivo y vendiera sus productos, pero los rechacé a todos. Solo quería quedarme con mi pequeño terreno y vivir una vida tranquila. A medida que el calor del incidente se desvanecía gradualmente, apareció Amanda. Esta era la tercera vez que veía a esta mujer. A diferencia de su apariencia en el parque, esta vez vestía un kipao elegante y ajustado. Su largo cabello negro estaba recogido con una horquilla y cuando entró en mi floristería, sus ojos estaban llenos de desdén. Pensé que sería una floristería grande, pero es solo un pequeño taller. La ignoré y Amanda siguió deambulando por la tienda. Finalmente me miró y dijo: no esperaba que encontrara un sustituto. Te parecías a mí cuando eras joven, pero ahora que eres mayor te pareces aún más a mí. Pero lastimosamente, una falsificación es una falsificación. ¿Sabes por qué volvió contigo? Sin girar la cabeza, respondí: no necesito saberlo. Tal vez mi indiferencia molestó a Amanda y espetó: necesitas saberlo. Te diré que es porque lo ignoré. Por eso se acordó de ti. Fuiste un sustituto en el pasado. Lo eres ahora y siempre lo serás. Si siempre has actuado con orgullo, sigue siéndolo. Nunca vuelvas con él. Y Franklin, créaslo o no, todo lo que tengo que hacer es hacerle una seña y
y vendrá corriendo de vuelta a mí. La escuché sin silencio mientras terminaba, las manos aún ocupadas arreglando flores. Los internautas en la transmisión en vivo estaban en alboroto. Internauta A: vaya, ¿quién es esa? ¿Cómo puede ser tan arrogante? Internauta B: ¿acaso necesitas adivinar? Obviamente es la vieja amante. Estas son la pareja perfecta. Internauta C: abuela, dale una bofetada. Si no lo haces tú, lo haré yo. Además de estos comentarios, el feed estaba lleno de gente maldiciéndola. Al ver que estaba a punto de irse después de sus duras palabras, pregunté con calma: todavía estoy transmitiendo. ¿Quieres ordenar tus palabras y decirlo de nuevo? Amanda se quedó perpleja. Anastasia, lo hiciste a propósito, ¿verdad? No esperaba que fueras tan descarada. Con eso, extendió la mano para agarrar mi teléfono, pero rápidamente lo tiré boca abajo sobre la mesa y le di una bofetada. Escucha, lo que pase entre tú y él no es asunto mío. Si tienes la capacidad de conquistar a tu hombre, hazlo abiertamente. ¿Vienes aquí a presumir? ¿Te sientes culpable? Ya sea que se sintiera culpable o no, Amanda se fue apresuradamente después de mi regaño. La popularidad, que originalmente estaba en declive, resurgió a los 3 primeros puestos debido a la discusión que surgió con la aparición de Amanda. Los internautas descubrieron la identidad de Amanda e incluso encontraron su cuenta de videos cortos. Al descubrir que era la mujer que bailaba apasionadamente con varios compañeros de baile en el parque, muchos internautas publicaron videos de ella interactuando de cerca con diferentes parejas de baile. Además de sus sugerentes movimientos de baile en el parque, hubo numerosas interacciones privadas. Por ejemplo, se la vio bañándose en aguas termales con diferentes ancianos y entrando y saliendo de hoteles, una vida bastante salvaje para su edad. Además, sus coloridos trajes de baile llevaron a los internautas a apodarla Señora Flor. La que una vez era una señora elegante, delgada, bien cuidada y muy elogiada, se convirtió en blanco de burlas. Mucha gente hizo memes de ella con la leyenda "Quiero seducirte" para ridiculizarla. Los internautas pidieron que Franklin y Amanda se quedaran juntos y dejaran de molestarme a mí, la anciana. Fue un recordatorio de un internauta el que me impulsó a solicitar el divorcio de Franklin. Al recibir la carta del abogado, Franklin vino a verme de nuevo. Esta vez no se detuvo en la puerta, sino que entró en la floristería. Sus ojos estaban llenos de culpa y reticencia mientras me miraba. Ana, escuché lo que dijo Amanda. Yo fui un tonto. Hubo una época en que te vi como su sustituto, tomando tu lugar a mi lado. Pero ahora me doy cuenta de que eres única. Esos años contigo fueron genuinos. Ana, 40 años completos. Si no te hubiera amado, habría persistido. Dejé lo que estaba haciendo y pregunté, ¿es posible? ¿Importa ahora? ¿O no fui suficientemente clara? Amanda tenía razón. Te acordaste de mí porque ella no te quería. Si no fuera por tu desgracia y su indiferencia, si no fuera porque viste su verdadera naturaleza, te acordarías de mí. Si me hubieras dicho esto hace 3 años, quizás te habría creído, pero ahora no. Aquella noche, mientras cerraba la floristería, vi a April estaba en el borde de la carretera hablando con un hombre. Incluso en la tenue luz de la calle, pude ver el brillo de lágrimas en sus ojos. No sabía de qué hablaban, pero después de que se despidieron, April se acercó a mí. Se casaron recientemente y le han diagnosticado cáncer en etapa terminal. Los médicos dicen que le quedan como máximo 6 meses. Y esa mujer se fue. Estoy contenta por eso. Aunque dijo que estaba contenta, sus ojos estaban rojos. Le pregunté, ¿realmente estás contenta? Ella asintió y de repente se arrojó a mis abrazos sollozando. Debería estar contenta, pero no sé por qué duele tanto aquí. Señaló su pecho y luego sus ojos. Las lágrimas no paran. En realidad es muy bueno. Es karma. Se lo merece. Estaba un poco preocupado por su estado. De verdad, lo juro. Después de llorar, quien vuelva a llorar es un perro. Después de todo, lo amé durante tantos años. Incluso si fuera un perro que crié durante muchos años, aún me sentiría triste si muriera, ¿verdad? Asentí suavemente mientras le daba una palmada en el hombro. Sí, quiero decir, si, después de que me vaya, te sientes solitaria, siempre puedes encontrar un compañero. No necesito. Interrumpió. Estar sola está bien. ¿No planeas quedarte soltera también? Aunque lo amaste una vez, mirando hacia atrás, no fue tanto amor, fue solo falta de voluntad para dejarlo ir. No pude negar sus palabras. Qué amor profundo, qué afecto eterno. Todo era solo falta de voluntad para dejarlo ir. Ya fuera yo, April Franklin o Amanda. Después de rechazar a Franklin la última vez, mi vida volvió a la paz. Poco después de recibir la carta del abogado, no se presentaron en el tribunal como estaba programado para el divorcio. En cambio, mi hija me llamó de nuevo. Preguntó, ¿eres tan vieja? ¿De verdad necesitas divorciarte? ¿No tienes miedo de que se rían de ti? Me hizo reír y respondí, el divorcio no es promiscuidad. ¿Por qué deberían reírse de mí? El que traicionó es el que merece ser objeto de burla. Se quedó en silencio durante un largo rato y finalmente respondió, está bien, espero que no te arrepientas. Capítulo 15. El día de los trámites de divorcio, la condición de Franklin se deterioró visiblemente.
Parecía estar aturdido, como si su cuerpo estuviera presente, pero su alma se hubiera perdido en algún lugar. Pero nada de eso me preocupaba ya. Desde ese día en adelante, ya no era la señora He, era yo misma, Anastasia. Después del divorcio, regresé a Kunming. Internet es un lugar mágico. Una vez que la euforia disminuye, surgen cosas nuevas y los temas antiguos se olvidan gradualmente como si nada hubiera pasado. 3 meses después, acompañé a April al funeral de Daniel, el paciente de cáncer. Los padres de Daniel eran más jóvenes que yo, y el dolor de perder a un hijo los dejó con un aspecto extremadamente demacrado. Cuando estábamos a punto de irnos, la madre de Daniel tomó la mano de April y le entregó una carta. Esto es de Dan. Me pidió que te la diera personalmente. Dijo que no se arrepintió de haber estado contigo en esta vida. Su único arrepentimiento era no haberte querido lo suficiente, y en sus últimos momentos pensó en ti. No te estaba evitando, simplemente no quería que lo vieras calvo y esquelético. La expresión de April fue indiferente mientras tomaba la carta con un simple «oh». Después de que la familia se fue, April rompió la carta en pedazos sin dudarlo y la tiró a la basura. Un buen caballo no regresa a pastar. Si no amas, no amas. Todo eso cuando persigues a una novia experimentando tortuosas tramas melodramáticas es repugnante. Esta persona ya está terminada en mi mundo. No hay necesidad de leer esas palabras cursis y molestarme. Mientras decía esto, su rostro no estaba ni triste ni feliz. Creo que realmente había seguido adelante. Capítulo 16. 6 meses después, volví a ver a Franklin. Estaba parado frente a la floristería, vestido con un traje impecablemente planchado, sosteniendo un ramo de rosas, sonriendo ampliamente. Por un momento, fui transportado de regreso a nuestros primeros días, cuando nos conocimos. Estaba parado debajo del edificio de oficinas, sosteniendo un ramo de rosas, esperando a que saliera del trabajo. Al verme salir de la floristería, se apresuró a hablar suavemente. Ana, ya saliste del trabajo. Ana, eres tan hermosa. Realmente te amo. ¿Te casarías conmigo? Prometo amarte para siempre. Estaba atónita. La luz en sus ojos no parecía falsa. ¿Pero qué era este acto ahora? Rápidamente le pregunté a Franklin, ¿cuántos años tienes? ¿Todavía jugando estos trucos? Ya estamos divorciados. Por favor, deja de molestarme. Mantengamos algo de dignidad el uno para el otro, ¿de acuerdo? Al oír mis palabras, se quedó paralizado, murmurando repetidamente, ¿divorciados? ¿Divorciados de qué? Ni siquiera has aceptado mi propuesta todavía. Mi hija salió del coche y se acercó a Franklin. Papá, estás confundido otra vez. ¿Has olvidado que tú y mamá ya están divorciados? Vuelve conmigo y deja de vagabundear. No entendía lo que estaba pasando, pero tenía una vaga sospecha. Mi hija explicó, a papá le diagnosticaron demencia el año pasado. Su condición está empeorando. A menudo olvida muchas cosas, pero nunca parece olvidar que te ama. Sé que es imposible que ustedes dos vuelvan a estar juntos, así que me aseguraré de que no te moleste más. Al final, se mordió el labio. Mamá, lo siento, fui demasiado obstinada y dije cosas que te hirieron. Lo siento. Más tarde, Franklin seguía apareciendo de vez en cuando en la puerta de mi floristería con un ramo de flores. En sus peores momentos, olvidaba quién era, pero cuando los transeúntes le preguntaban, aún recordaba a su gran amor, Ana. April me contó todo esto. Más tarde, su hija lo llevó a casa y le brindó atención las 24 horas, sin volver a perderse nunca más. La última noticia que tuve de él fue que había fallecido a los 76 años, el año en que yo cumplí 70. Su hija me llamó para informarme, diciendo que incluso en sus últimos momentos me llamaba por mi nombre, pero no sentí ninguna emoción. En cuanto a Amanda, después de arruinar su reputación, continuó relacionándose con varios ancianos. Desafortunadamente, en una ocasión, las esposas de estos ancianos la enfrentaron. En el forcejeo, accidentalmente cayó de las escaleras y murió. Curiosamente, las escaleras no eran largas ni altas, pero se golpeó la nuca contra el suelo y murió antes de llegar al hospital. De los tres, solo yo viví mucho tiempo, llegando a los 98 años. April me conoció cuando tenía 25 años y yo solo 60. Ahora tenía 63. Yacía en mi cama cálida y ella estaba ahí conmigo en mis últimos momentos. Creo que vivirá una vida feliz y morirá en una cama cálida.